el comportamiento de cada una de las sustancias que conforman esta mezcla es distinto, tiene distintos puntos de evaporación y su composición es distinta en fase vapor. Y las mezclas azeotrópicas que se comportan de forma muy similar a una sustancia pura y se pueden introducir en el sistema de refrigeración, bien sea en fase líquida o en fase gaseosa. También tenemos los refrigerantes inorgánicos, que son el CO2, el amoníaco, el agua, que son ambientalmente amigables, no afectan la capa de ozono ni influyen en el calentamiento global, tienen un potencial de calentamiento atmosférico muy bajo. Y tenemos los refrigerantes orgánicos, entre los que están las hidrofluorolefinas, los HFO, que aún no son empleados en Venezuela porque tienen costos muy elevados, y los hidrocarburos, entre los que se encuentra el R290 y el R600A, que sí están siendo ya bastante usados en el país. Pasamos a la próxima lámina, por favor. En la próxima lámina vamos a hacer énfasis en los refrigerantes halogenados. Señor Carlos, si pasamos a la próxima lámina, por favor. Ok, los refrigerantes halogenados, fíjense. Recordamos de la lámina anterior, los refrigerantes halogenados, ¿cuáles son? Los CFC, los HCFC y los HFC. Tenemos que todos estos refrigerantes tienen alto potencial de calentamiento atmosférico, influyen en el calentamiento global. Y específicamente los CFC y los HCFC destruyen la capa de ozono. ¿Cómo es esa destrucción a la capa de ozono? Pasamos a la próxima lámina. Sabemos que la capa de ozono se encuentra en la estratosfera, que está entre unos 15 y 50 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿En qué consiste esta capa de ozono? Una acumulación de moléculas de ozono que se encargan principalmente de filtrar los rayos ultravioleta B del sol que pasan a la Tierra. Filtran aproximadamente en un 99% esos rayos ultravioleta B que pasan a la Tierra. Pasamos a la próxima lámina. ¿Qué pasa cuando un técnico deja que ese gas refrigerante se fugue de un equipo o se fugue de la bombona? Pasamos a la próxima lámina, por favor. Señor Carlos, la próxima lámina, por favor. En esta lámina vamos a explicar cómo es ese daño que ocasionan los gases refrigerantes a la capa de ozono, que en sí lo que ocurre es una reacción química. Fíjense, cuando el gas se fuga del equipo o de la bombona, va directamente a la atmósfera. ¿Qué pasa cuando los rayos del sol inciden en esa molécula que conforma ese refrigerante? Se separa, se disocia un átomo de cloro. ¿Qué pasa con ese átomo de cloro? Él queda como un imán que se acerca a la nevera. Él tiene que atraerse, aparearse con otro átomo o con otra molécula. ¿Qué hace él? Como lo que tiene más cerca es la molécula de ozono, él arranca un átomo de ozono de esa molécula, rompe esa molécula, se aparea con un átomo de oxígeno y forma óxido de cloro y queda rota la molécula de ozono y conformada como una molécula de oxígeno. ¿Qué se ocasiona? Ese agujero de la capa de ozono, que ahorita cuando tengamos vista de la lámina otra vez, vamos a ver cómo ha ido evolucionando a medida que se ha ido incrementando el uso de esos refrigerantes halogenados y como ya vemos los efectos de todas las medidas que se han tomado con el protocolo de Montreal, y ya se está empezando a incrementar la concentración de ozono en la estratosfera y ya se va disminuyendo un poco ese agujero. No logro ver las láminas, señor Carlos. No sé si el público logra ver las láminas.
Y sí, acá estoy comentándole al señor Carlos que no logramos ver las láminas. Y vamos a tratar de solventar un. Ok, mientras solventamos el problema técnico que hay, no sé por qué no logramos ver las láminas, quiero comentarles, hacerles una reflexión a la mayoría de la audiencia que son técnicos en refrigeración sobre lo importante que es el buen manejo de las sustancias, debido a que ocasionan este daño a la capa de ozono, estos refrigerantes halogenados. Siempre Fondoin, una de las principales funciones de Fondoin son las campañas de sensibilización para que ustedes los técnicos tengan conocimiento del daño que generan estos gases tanto en la capa de ozono como en el calentamiento global y por qué se debe tener el cuidado, el manejo adecuado a la hora de manipularlos. Les pido un segundo, por favor, porque me están informando qué pasa con las láminas. Gracias, Betilde. Ya logramos solventar el problema con las láminas. Muchas gracias, Betilde. Esto era lo que les comentaba. Si quieres, vamos un segundito a la lámina anterior. Ok. La lámina donde está la reacción, la siguiente. Solo para comentar que de esto era lo que les estaba hablando. Esta es la reacción que ocurre cuando se rompe la molécula de ozono y fíjense que en la parte de abajo de la lámina tenemos el dibujito del globo terráqueo. Fíjense cuando ese agujero que se ve ahí, ese circulito, está de color morado más intenso, ese es el agujero de la capa de ozono. Cuando el morado está más intenso es porque hay menor concentración de ozono. O sea, que vemos que entre los años 80, 90 hasta el 2015 el agujero estuvo en su mayor intensidad. Ya vemos que hacia septiembre del año pasado, ese color va tornando un poco más clarito, más hacia color verde. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la concentración de ozono se está incrementando, que se está regenerando ya ese agujero que se ha ocasionado en la capa de ozono. Pasamos a la próxima lámina. Fíjense, para nombrar rapidito los daños que ocasiona ese agujero en la capa de ozono. Entre esos está cáncer de piel, cataratas, se disminuye la producción agrícola porque se ve afectado el proceso de fotosíntesis de las plantas y también se ve afectada la fauna marina, ya que al incidir esos rayos ultravioletas se deterioran, se mueren los corales y justo en los corales es donde los peces colocan sus larvas. Entonces se ve disminuida la fauna marina también. Pasamos a la próxima lámina. Que tenemos el otro fenómeno ambiental que causa estos gases refrigerantes halogenados es el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Simplemente que se acumulan gases de efecto invernadero en la atmósfera y eso que impide que ocurra el efecto rebote de los rayos del sol. Los rayos del sol inciden sobre la Tierra y tienen un efecto rebote tal cual una pelota de básquet, rebotan. Cuando tenemos esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿qué pasa? Este rayo del sol incide en la Tierra, cuando quiere rebotar, encuentra esa barrera.
no puede salir de nuevo a la atmósfera y se queda acumulado. Y eso es lo que ocasiona que se genere ese incremento de temperatura en el planeta. Pasamos a la próxima lámina. ¿Cuáles son las consecuencias de ese calentamiento global? Tenemos que ocurren tsunamis porque al estar el planeta más caliente, el ciclo hidrológico se ve afectado, hay derretimiento de glaciares, hay mayor cantidad de incendios, hay sequías. Pasamos a la próxima lámina. En vista de del estudio que se hizo de todos estos fenómenos que están ocurriendo en el planeta, especialmente de ese agujero en la capa de ozono, surgió el Protocolo de Montreal, que no es más que un tratado internacional que busca cómo solventar, cómo mejorar el problema. Uno de los primeros acuerdos del Protocolo de Montreal fue eliminar el uso de los CFC, que efectivamente ya fueron eliminados en el año 2010, y en Venezuela ese proceso se llevó a cabo por medio del decreto 4335. Es la ley que regula el uso de esos gases halogenados, los CFC y los HCFC. Está en trabajo en conjunto el Ministerio del Ambiente con FONDOIN una actualización de esa norma para incluir los HFC, que también deben reducirse de manera gradual porque generan calentamiento global. El segundo reto es la reducción, la eliminación gradual de los HCFC, y sabemos que esos HCFC pueden ser empleados hasta el año 2030. ¿Cuál es un llamado, una alerta por el cual se llama este foro? Que en Venezuela se usa ampliamente el R22. Y aquí ya vemos en la regulación, si quieres pasamos a la próxima lámina, ¿entiendes? Que el R22, los HCFC, tienen que dejar de producirse y, por supuesto, dejar de usarse en el año 2030. Estamos prácticamente en cuenta regresiva. Otro reto con el Protocolo de Montreal, pasamos a la próxima lámina, viendo los efectos que está causando el calentamiento global. En el año 2016 surgió una enmienda a ese protocolo, que es la enmienda de Kigali. Pasamos a la próxima lámina, Betile, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la enmienda de Kigali? Reducir gradualmente los HFC, que si bien no dañan la capa de ozono, tienen alto potencial de calentamiento atmosférico. Entonces, ¿cómo vamos a lograr el cumplimiento de esos compromisos? Estableciendo la incorporación de tecnologías al país que usen refrigerantes ambientalmente amigables, aquellos que no dañen la capa de ozono y que tengan bajo potencial de calentamiento atmosférico. Pasamos a la próxima lámina. Aquí vemos cuál es el cronograma de reducción gradual establecido por el Protocolo de Montreal. A nosotros nos corresponde la grafiquita que está en color rojo. O sea que para el año 2045 ya deberíamos tener el uso de los refrigerantes HFC en un 20% de lo que se está empleando actualmente. Pasamos a la próxima lámina. En vista de quién lleva a cabo el cumplimiento del Protocolo de Montreal en Venezuela. Nosotros, FONDOIN, junto con el Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es la función de FONDOIN? Promover el buen manejo de las sustancias. ¿Cómo promovemos eso? A través de los cursos de buenas prácticas en refrigeración que se dictan a todos los técnicos a través de instituciones aliadas. La capacitación de funcionarios, tanto del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Ecosocialismo, perdón, que es el ente encargado de hacer cumplir las leyes en cuanto al uso de sustancias peligrosas, entre las que entran estos refrigerantes, y los funcionarios del SENIAT, que son los encargados de supervisar la importación de estas sustancias a través de las aduanas. También hacemos campañas de sensibilización con los técnicos, donde les creamos esa conciencia sobre el daño ambiental que ocasionan estos gases refrigerantes halogenados, incentivarlos al uso de nuevas tecnologías como los refrigerantes a base de hidrocarburos, los refrigerantes inorgánicos, y también hacemos campañas de sensibilización con los niños para que aprendan desde la etapa escolar que existen unas sustancias que dañan la capa de ozono y que generan calentamiento global, y cómo podemos nosotros
colocar nuestro granito de arena para que ese daño al planeta se vaya disminuyendo. También promovemos los proyectos de reconversión industrial a través de tecnologías que tengan refrigerantes que no dañen la capa de ozono, que tengan bajo potencial de calentamiento atmosférico y que tengan alta eficiencia energética. Pasamos a la próxima lámina. Fíjense, aquí de forma muy resumida presentamos cómo ha sido la evolución de los refrigerantes en el planeta. Fíjense, entre los años 1830 y 1930 que se empleaban los refrigerantes naturales, CO2, amoníaco, SO2. Después, entre 1930 y 1990, con la etapa de la industrialización, surgieron los CFC, los HCFC, los HFC, y empezaron a emplearse estos refrigerantes porque tienen excelentes propiedades termodinámicas. ¿Cuál es el problema? El que ya hemos hablado. El problema es la afectación a la capa de ozono y la afectación en el calentamiento global. Entre los años 1990 y 2030 ya se elimina el uso de los CFC, pero se siguen empleando los HCFC, los HFC y los HFC, que sabemos que generan calentamiento global, y los HCFC generan daño a la capa de ozono. A partir del 2030, ¿qué pasa? Se tienen que dejar de producir, se tienen que dejar de emplear los HCFC, pero se siguen empleando los HFC. Y los refrigerantes naturales alternativos que son amigables con el ambiente. Y 5 en adelante, que es el reto con la enmienda de Kigali, que se espera que se emplee una cantidad mínima de HFC a los que aún no se les han conseguido sustitutos que sean naturales, y los refrigerantes naturales que ya conocemos, que son los hidrocarburos, el amoníaco y el CO2. Pasamos a la próxima lámina. Aquí vemos, tenemos el potencial de agotamiento de ozono y el potencial de calentamiento global de estos refrigerantes, y vemos como el R11, bueno, que ya fue eliminado, tiene un potencial de calentamiento atmosférico súper elevado. ¿Y por qué vamos a estas tecnologías como el amoníaco, como el CO2? Porque no dañan la capa de ozono y tienen un potencial de calentamiento atmosférico muy, muy bajo o cero. Vamos a la próxima lámina, que es para explicarles un poco cómo es la... bueno, aquí tenemos un resumen de cuáles son las aplicaciones de los refrigerantes, que todos las sabemos, que se aplican en refrigeración industrial, refrigeración doméstica, refrigeración comercial, en los vehículos y en los aires acondicionados. Que vamos de la tecnología que genera daño a la capa de ozono y calentamiento global a una tecnología ambientalmente amigable que no afecta al planeta o lo afecta en muy baja proporción. Pasamos a la próxima lámina para enseñarles un poco cómo es la nomenclatura, cómo vamos a identificar un refrigerante. Sabemos que estos tienen nombres comunes, que ya los hemos mencionado durante toda la presentación: CFC, HCFC, HFC, HFO y HC. Tenemos los nombres comerciales, como los que podemos ver en la lámina, que por lo menos DuPont al R134A lo llama SUA 134A. Pasamos a la próxima lámina. Tenemos que hay una nomenclatura ASRAE, que es de donde sale ese R22, R134A. Ellos simplemente toman en cuenta el número de átomos de carbono, de cloro y de flúor que tiene cada sustancia, y haciendo una formulita de restar los átomos de cloro, de sumar los átomos de hidrógeno, designan el nombre a cada refrigerante. Pasamos a la próxima lámina. También está un nombre químico, que sabemos cómo son sustancias químicas, tienen su nombre químico. Por ejemplo, el R134A, que el nombre químico es 1112-tetrafluoroetano. Tienen un número K, que esto es una base de datos que existe a nivel mundial, donde se registran todas las sustancias químicas que existen y designan un número a cada sustancia química. Por ejemplo, para el propano, el número K es 78-986. Igualmente, en Naciones Unidas asigna un número de 4 dígitos a cada sustancia química. Para el propano, el número designado por Naciones Unidas es 1978. Pasamos a la próxima lámina.
tenemos que también existe un código de colores asignado por la ASHRAE. En esta lámina podemos ver los colores asignados a los CFC, los colores asignados a los HCFC y los colores asignados a los HFC. Y tenemos una próxima lámina donde está la clasificación ASRAE por toxicidad e inflamabilidad, donde se especifica el nivel de toxicidad y de inflamabilidad que puede tener cada refrigerante según su composición. Por ejemplo, sabemos que los refrigerantes a base de hidrocarburos, como el propano o el isobutano, son altamente inflamables, son del grupo A3, pero no son tóxicos. Tienen baja toxicidad, pero son inflamables. Ahora le doy el pase a mi compañera Betilde Urbina. Hola, buenas tardes, saludos a todos, deseando que todos se encuentren muy bien. Bueno, yo les voy a comentar un poquito sobre lo que es la identificación de los subgases y las buenas prácticas en refrigeración, pero situados ya en el marco legal actual. Las sustancias agotadoras de la capa de ozono se encuentran reguladas por el decreto 4335. El cual contempla las normas para regular y controlar el consumo, la producción, importación, exportación y el uso de la SAO, sustancias agotadoras de la capa de ozono. Este decreto es bastante explícito en cuanto a las listas que que se regulan, o las listas de sustancias que contienen cloro y flúor, como los explicó Hazel, que son los principales componentes que agotan la capa de ozono. Allí en el decreto podemos ver que hay 5 anexos clasificados por siglas A, B, C, por letras, perdón, A, B, C, D y E. Y podemos notar que en el anexo A se encuentra clasificado todo lo que son las gamas de los CFC. Como les comentó Hazel, los CFC están prohibidos, tanto producción como importación, hasta el 2010. Actualmente está prohibido. Tenemos el anexo B, que contempla lo que son 10 FC, el tetracloruro de carbono y el 1,1-tricloretano, que también está prohibida el uso dentro del país. Tenemos el anexo D, el anexo E, que son mezclas, por lo menos el anexo E, que contiene bromuro de metilo, el anexo E que contiene las mezclas de CFC, las cuales están prohibidas. O sea que y el anexo C, que es la que especifica el grupo de HCFC, que es el único anexo que actualmente está permitido utilizar en el país con algunas restricciones, como es en el caso del HCFC 22. Que tenemos actualmente prohibida importación y que solo el consumo nacional es de producción nacional. El decreto nos especifica en su artículo 18 el tipo de envase que corresponde a lo que son las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Si bien en el mercado podemos notar distintos tipos de envases, tanto desechables como no desechables. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia de ellos. En el caso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, en este caso las listadas en el anexo C del decreto 4335, HCFC, solo deben envasarse en cilindros recargables, es decir, que puedan ser reutilizados. Aquí podemos ver en la imagen algunos tipos de envases donde se pueden almacenar las sustancias agotadoras de la capa de ozono, como son los isotanques, los tontán, los cilindros. Aquí tenemos una imagen de cilindros de recuperación o cilindros recargables verdes, y tenemos la presión de los la presentación de los bidones, estos azules, que sería para el caso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono en fase líquida, como es el caso del 141B. Aquí tenemos que en el mismo decreto
se establece que para el caso de las sustancias recuperadas, pues tienen que almacenarse en cilindros recargables o cilindros de recuperación que tienen estas características específicas. Están pintados de amarillo y gris. No se pueden colocar cilindros, gases recuperados en cilindros desechables, así se cambian las válvulas de los cilindros. Eso está prohibido. Aquí vamos a ver un poquito las diferencias entre lo que es un cilindro desechable y lo que no son desechables, ¿verdad? Aquí en el azul podemos ver el R134A, que no es una sustancia agotadora de la capa de ozono, pero que tiene un alto potencial de calentamiento global, por lo que actualmente también está regulada en el país por una resolución, que es la resolución 227, que controla todo lo que es la gama de los HFC. Entonces, fíjense aquí que tenemos dos normativas, una que regula los HFC, que sería la 227 por este lado, y tenemos el decreto 4335, que regula las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que solo deben almacenarse en cilindros recargables. Aquí podemos notar una de las principales diferencias es la válvula del cilindro, que es en forma de T, o sea que tiene solo para salida. En cambio, la de recargables tiene tanto la de entrada para recargar como la de salida, ¿sí? El espesor, por supuesto, del metal, del desechable, es mucho más liviano que el de recargable, y de hecho dice que no pueden recargarse con más de 30 kilos porque pueden estar, sabemos que estamos trabajando a presión, entonces no pueden aguantar con tanta presión. De hecho, carecen de válvula de alivio, que es más riesgoso recargar este tipo de envases. En cambio, los cilindros recargables, pues como lo indica, se pueden reutilizar, se puede recargar, y pues por supuesto el metal con lo que está diseñado es mucho más resistente, resiste mayores presiones. Ok, el decreto 4335 en el artículo 29 establece lo que es el registro del RACTA. Ahora, ¿quién debe registrarse o quién debe inscribirse? Especifica las empresas, no estoy segura si, yo supongo que aquí hay empresas de distribución y ventas, pero fíjense que dice, las empresas de distribución y ventas de sustancias agotadoras de la capa de ozono deben inscribirse, deben registrarse, así como las del sector servicio, que instalen, reparen o hacen mantenimiento de sistemas y equipos de refrigeración y aire acondicionado. O sea que tanto las empresas de distribución y ventas como aquellas que prestan servicio deben contar con el respectivo registro. ¿Qué garantiza ese registro? Cuando las empresas se registran, una de las cosas que se exige es el manejo correcto de las herramientas, de las buenas prácticas en refrigeración, donde allí nos vemos reflejados mucho nosotros como Fondoin, porque somos de alguna manera la institución que busca la formación en las buenas prácticas en refrigeración conjuntamente con instituciones aliadas en lo que es los cursos de buenas prácticas en refrigeración, que los técnicos, la garantía de que el técnico realice una buena práctica de evitar la fuga de estos gases, de estas sustancias a la atmósfera, pues radica en tener una instrumentación adecuada y una buena formación. Aquí nosotros podemos observar las herramientas como lo que es el detector de fuga, las bombas de vacío, la máquina recuperadora, cilindros de recuperación, los nanómetros, las balanzas, que se necesita, que debe tener el técnico para prestar el servicio. Aparte del curso, por supuesto, de las buenas prácticas. Esta exigencia la establece tanto el decreto 4335 dedicado al control del asao, como la resolución 227 dedicada a el control de los HFC.
de los hidrofluorocarbonos. Ahora aquí podemos ver los equipos con que cuenta la institución Fondoin para lo que son el kit de buenas prácticas en refrigeración. Si alguno tiene alguna pregunta sobre los mismos, acá abajo le coloqué el correo electrónico de la persona que les puede facilitar información en cuanto a los kits, en cuanto a los mismos cursos de buenas prácticas en refrigeración. Actualmente, por los teléfonos, evidentemente no estamos en las oficinas, por lo que por vía correo electrónico nosotros podemos ayudarles. Ajá. Ahora, la resolución 227, como les comenté, son las normas sobre el control e importación y manejo de los hidrofluorocarbonos, los HFC. Si bien estas sustancias no agotan la capa de ozono, tienen un alto potencial de calentamiento atmosférico. La resolución 227 no tiene o no establece hasta la actualidad ningún tipo de restricción en cuanto al tipo de envase que la contenga. Por ejemplo, aquí podemos ver tres presentaciones. Tenemos el HFC 134A, que está en un cilindro desechable, y es correcto porque el decreto 4, la resolución 227 establece que los HFC pueden estar almacenados en cilindros desechables. Tenemos un segundo cilindro de refrigerante R22 en un cilindro desechable y le colocamos la etiqueta de prohibido porque el decreto 4335 establece que está prohibido el almacenamiento de estas sustancias en cilindros desechables. Es importante mencionarles que el tema de la prohibición de la comercialización del R22 en cilindros desechables es propia de Venezuela. Otros países como Colombia o como la mayoría creo, tienen permitido en sus normativas utilizar este tipo de envases. Nosotros no. Venezuela tiene prohibido el uso de cilindros desechables para las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y vemos un tercer cilindro, una tercera muestra de lo que es otro sustancia HFC, el 404A, el cual lo podemos utilizar, está en la presentación correcta porque es un HFC. Aquí vamos a ver un poquito lo que es la etiqueta correcta de identificación de un cilindro desechable. ¿Por qué colocamos este? Bueno, tenemos el R22, ya sabemos que no está permitido aquí, pero esta foto que contamos está buenísima porque podemos apreciar toda la información que debe tener tanto la caja como el cilindro. ¿Por qué le hacemos mención a toda la información que tiene o que debe tener el etiquetado de un cilindro? Porque estas etiquetas son estandarizadas a nivel mundial. Y la falta de información de alguna de ellas puede ser un indicio de identificación de un posible tráfico ilícito o de una sustancia adulterada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo quiero comprar un R134 y resulta que contiene una mezcla de X sustancia. Como no tengo el equipo o el analizador de gases refrigerantes a la mano porque son muy costosos y no todo el mundo tiene acceso a ellos, pues una manera de ayudarnos en la identificación pues es el etiquetado del producto. ¿Qué debe tener ese etiquetado? Pues el nombre del fabricante, en este caso vemos que es DuPont, el nombre comercial, que es el Freon 22, que es el nombre comercial que le da el fabricante a este producto, el código ASHRAE, que está identificado por la letra R, que significa refrigerante, y el 22, que es el código que le asignan a ese producto. Tenemos el nombre químico, que es el clorodifluorometano. Tenemos el número CASH. El número CASH es un número único
para cada producto. Si, por ejemplo, yo tengo un 134 no, porque un 134 es una sustancia pura también. Pero, por ejemplo, si yo tengo un R404, aquí en el nombre químico me debe aparecer los 3 nombres de los componentes de ese producto y el número CAS correspondiente a cada uno. ¿Ok? Tenemos el rombo de seguridad, el cual para el caso de los gases refrigerantes es este rombo verde con el número 2, que es de presión. El Código de las Naciones Unidas, que es un código único también, y por supuesto el país de procedencia, donde viene el producto, en este caso de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces es sumamente importante que nosotros tomemos en cuenta al momento de adquirir un producto, identificar estos parámetros. Entonces aquí vemos en resumen qué información debe tener el rótulo de refrigerantes. Primero, todo recipiente debe estar pintado con pintura electrostática, con el color que corresponda, de acuerdo a lo que le presentó Hazel de las normas ARI y el rótulo de distintos colores a los productos. Cada producto, cada sustancia, cada refrigerante tiene un color asociado. Dice, los rótulos deben ser con letras en negro, pintados al horno, no se permiten etiquetas adhesivas. Los cilindros desechables no pueden tener etiquetas adhesivas. Las letras tienen que ser en negro y pintadas al horno, adherida a la pintura electrostática por la que ya viene el cilindro. ¿Okay? El rótulo debe tener como mínimo los siguientes: nombre del fabricante, como les mencioné en el etiquetado anterior, nombre comercial, nombre químico, código ASHRAE, código CASH, número de las Naciones Unidas, lugar de fabricación, peso, volumen, el tipo de envase, si es recargable o no. Acá abajo podemos ver otras de las cosas importantes que se debe tener en cuanto al caso de los cilindros desechables es las instrucciones de uso para una vez se consuma, por decirlo así, todo el producto. O sea, cuando nosotros estamos en presencia, por ejemplo, de un 134A, un cilindro, y ya pensamos que está totalmente vacío y ya va para su disposición final, el correcto y las debidas medidas a tomar en el caso de fuga es que se haga un vacío total del producto y luego una inutilización del envase. ¿Ok? ¿Por qué? Para evitar que lo tomen por allí, le cambien las válvulas, le quiten y le coloquen una válvula de entrada y salida y entonces se adultere y sea un riesgo no solo para la persona que lo está utilizando, sino el que pueda estar a su lado, porque lo puede recargar. De hecho, por ejemplo, un envase recargable, un cilindro recargable, por norma, dice, debe recargarse un 10% por debajo del peso del envase, para evitar algún tipo de explosión, que vuele la válvula, qué sé yo. Eso mismo, esto mismo, ¿por qué debemos inutilizarlo? Porque si a alguien se le ocurre cambiar las válvulas, que se ha visto casos de casos, vaya a ocurrir un accidente. ¿Ok? Aquí les voy a mostrar unas imágenes que se ha pasado por las unidades técnicas de ozono de productos o sustancias ilícitas. Por ejemplo, aquí vemos un R134A. Dice que es Genatron. Entonces, ¿qué es marca Genatron? Cuando nosotros sabemos, o cuando la gente que está en el medio sabe que la marca correcta es Genetron, del fabricante Honeywell. Entonces, fíjense ustedes, ya por allí tenemos un indicio de que no es un producto original, que es un producto que no se sabe si es 134A, y resulta que cuando se hizo la identificación era un CFC12, fíjense ustedes. Entonces, no solo una mala identificación, sino que al momento de utilizar el producto podemos dañar los sistemas al cual estemos recargando. Entonces, por eso la importancia de identificar. Aquí tenemos otro ejemplo
que, fíjense, acá tenemos bien el nombre, Genetron, dice 134A, pero acá en el círculo dice que es una mezcla. Entonces, ya sabemos que el 134A es una sustancia pura, no hay ninguna mezcla, entonces ahí ya tenemos otro indicio de que estamos en presencia de un producto adulterado o que no es original. Tenemos acá, las válvulas traen un protector negro con una parte rectátil, no puede estar pintada, fíjense que esta está pintada, ni cortada. ¿Ok? Aquí podemos ver que las pinturas originales no se corren, las pinturas no se corren y el pintado quemado tampoco. Entonces allí podemos también tener otro tips de falsa identificación. Otra de las cositas que les había comentado es que los cilindros no deben tener etiquetas, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver que este cilindro tiene una etiqueta. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso podemos apreciar que es por el color pudiéramos decir así, mire, es un refrigerante, es un R12, pero que vemos acá la ausencia del número del producto. Entonces ya es de procedencia dudosa. ¿Ok? Entonces, bueno, bueno, aquí tenemos otra imagen de las cajas que no deben presentar maltratos ni roturas. Debe tener el nombre del refrigerante exactamente igual al del envase, el número casi el número de las Naciones Unidas y el signo de no inflamable. Hay algunas que les colocan hasta este signo rojo, que es de inflamabilidad. Entonces, falsa identificación se puede observar. ¿Okay? Y fíjense ustedes aquí que tenemos que el rombo es verde, pero dice no inflamable gas. No, el correcto es gas comprimido y abajo le colocan el número 2, que que es un gas comprimido, pues que es a presión. Aquí tenemos otra imagen del 134A con abolladura y las pinturas borrosas. Entonces, bueno, esto era lo que yo les quería compartir. Espero les haya sido de utilidad. Y bueno, desde Fondoín estamos a la orden para cualquier inquietud. Allí están nuestros correos, nuestros contactos. Bueno, por teléfono actualmente no estamos, pero bueno, los correos electrónicos sí podemos contestar y aclarar cualquier duda. Ahora yo le voy a dar el pase, no sé si Carlos, así ya está conectado, sí. Carlos. Ya estoy por aquí. Ok. Bueno, muchísimas gracias a Betilde, a Hazel. Un par de comentarios mientras vamos montando la presentación de José Blanco. Bueno, excelente presentación la de ustedes, muy ilustrativa. Un poco repasar todos estos elementos vinculados al régimen aplicable a los gases refrigerantes y hacer hincapié en la prohibición pues, de comercialización, importación, etcétera, de los gases refrigerantes R22 en envases desechables. Perdón, en envases, sí, desechables. Desechables, sí. Lo otro que me pareció muy interesante es el tema vinculado a cómo identificar gases refrigerantes de dudosa procedencia. Yo creo que esto es muy importante para todos los que nos acompañan hoy, para todos los técnicos, porque hemos observado durante los últimos meses la presencia de muchos gases adulterados. Y esto termina dañando los equipos, como ustedes bien mencionan. Entonces, creo que esos tips que ustedes nos presentan acá para reconocer pues, cuando un envase es de dudosa procedencia me parecen muy útiles. Otro aspecto ya para darle el pase a José Blanco es el tema del RACDA, del registro del RACDA. Yo sé que eso es más competencia del Ministerio de Ecosocialismo, que los vamos a tener en la jornada del 13 de octubre,
Sí, pero efectivamente. aprovechamos y le lanzamos, como quien diría, la puntica a los compañeros de Fondoín. Muchas empresas requieren renovar o sacar su registro RACTA y no han podido. Bueno, ahorita, por supuesto, con el tema de la pandemia es mucho más complicado, pero incluso antes de que se presentara la pandemia también tenían problema para obtener el registro, para renovar el registro. Y quién sabe si esta jornada nos pudiera eh, conducir a llevar a cabo quizás una jornada para las empresas del sector, de un registro, de hacer un registro, digamos, una jornada de registro pues, para todas las empresas. Me quedo con esa propuesta, bueno, se las planteo acá, pero también me quedo con esa propuesta para hacer mucho hincapié cuando nos acompañen los compañeros del Ministerio de Consulsoría Y efectivamente, en la Carlos, jornada del 13 de octubre. exactamente, efectivamente, en la jornada que tengamos con las compañeras del Ministerio de Ambiente, pues quién mejor es que ellas para aclararnos, para explicarnos el procedimiento que deben llevar a cabo las empresas para registrarse y bueno, y plantearles a ellas las posibilidades de esas jornadas, pues. Es así, es así. Entonces, denme un minutico, la computadora es un poco lenta, para ver si puedo compartir la presentación de José Blanco, la debo tener por acá en algún sitio. Y damos continuidad a la jornada. Carlos, como Dime. estamos en familia, Ajá. cualquier cosa, si se te complica, me la puedes pasar por correo y se la puedo pasar por acá. Con la de nosotras la logré montar rapidito. Chévere, déjame, ahorita que me está abriendo el programa, déjame que es que tuvimos muchos problemas técnicos al inicio, ¿no? Al arranque, y tuve que incluso salirme de la reunión, apagar la computadora, volverla a prender, porque de verdad que estaba el sistema muy lento, ¿no? Déjame hacer un intento, si no, te tomo la palabra para, Perfecto. para montar. No sé si José nos está escuchando por ahí. Perfectamente. Muy José, buenas tardes a todos. si quieres, mientras yo monto la presentación, tú vas dando unas palabras introductorias. Como no, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos. Agradecido una vez más con Benacor por la confianza y por ser iniciador o motivador de este tipo de campañas que al fin y al cabo conducen a aclarar dudas, inquietudes y a mostrar la realidad actual de la situación que está enfrentando no solamente el país, sino la situación que se está enfrentando o que se está presentando en el mundo entero con respecto al uso de las sustancias comúnmente utilizadas, valga la redundancia, como gases refrigerantes. En primer lugar, muchísimas gracias a Hazel, muchísimas gracias a Betilde en nombre de Fondoín. Excelente presentación, hay que quitarse el sombrero. Creo que nos dieron un recorrido por la historia del uso de las sustancias catalogadas como gases refrigerantes y de verdad muy, muy completa su exposición, su presentación. Muchísimas gracias, muchachas. Estamos a la orden. Gracias, señor José. Gracias. Bien, mientras Carlos, a ver si puede montar la presentación. A ver, por aquí voy a permitirme ver de repente o responder un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué hacer con los envases desechables una vez estén vacíos para que no puedan ser reutilizados? Bien, si el envase desechable es un envase que fue fabricado de acuerdo a las normas de etiquetado, a las normas para el transporte del mismo, para la utilización del mismo, el mismo cuerpo del envase presenta todo el procedimiento a seguir para el desecho del gas refrigerante en el contenido. En pocas palabras les resumo, se trata de hacer un vacío para evitar que la sustancia
bien sea agotador de la capa de ozono o bien sea una sustancia con alto potencial de calentamiento global, sea emanada a la atmósfera. Segundo, proceder a lo que es inutilización de válvulas, inutilización del envase, y tercero, desecharlo como chatarra. Así de simple, así funciona. ¿Okay? Carlos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, José. Sí, se escucha perfecto. Ya. No sé si Carlos ha podido hacer algo con la presentación. Señor José, no sé si Dígame. tiene el correo de Betilde o el mío para si nos puede pasar la presentación y ver si podemos solventar. Mientras Ok. Ajá. Sí, señor José. Procedo entonces. Ok. Perfecto. Creo que nos quedamos sin Carlos. Carlos, ¿nos escuchas? Ya voy a... ya recibí el correo, señor José. Déjeme ver si le puedo subir la presentación. Muchísimas gracias, Betilde. Listo. Listo, señor José. Excelente, muchísimas gracias, Betilde. A la orden. Una vez más, muy buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a tratar de repasar un poquito la actualidad y el futuro inmediato de los gases refrigerantes. No solamente enfocado a nivel del mercado nacional, sino al mundo entero
y qué es lo que está pasando en este momento en el ámbito internacional, poder compararlo con lo que estamos viviendo en nuestro mercado local y ver hacia dónde debemos dirigir nuestras acciones y nuestras decisiones. Si por favor pasan la lámina, gracias. Bien, recordando criterios, recordando conceptos. Un gas refrigerante es una sustancia química que tiene la propiedad de reaccionar dentro de un equipo. Recuerdo, hasta ahorita, la mayoría de los gases refrigerantes que hemos utilizado son hidrocarburos clorados. Tengamos en cuenta ese término, clorados. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver qué es lo que sucede con este tipo de gases refrigerantes. La siguiente, por favor. Hasta ahora, nosotros hemos escuchado hablar, es común en nuestro léxico, hablar de CFCs, HCFCs, HFCs. Uno, clorofluorocarbonos, como lo fueron en su momento el R11 y el R12, y como bien lo definieron Hazel y Betilde, se cesó su producción y fue un plan magistralmente ejecutado en el país, donde en el transcurso de 5 o 6 meses se emigró de sustancias altamente cloradas a sustancias sin cloro, sin que ello tuviese repercusiones para el usuario final o para los equipos donde se usa esta sustancia. Por otro lado, tenemos los HCFC, denominados como hidroclorofluorocarbonos. Diferencia con los CFCs. Los hidroclorofluorocarbonos incorporan moléculas de hidrógeno en lugar de las moléculas de cloro, por ende son menos dañinos para la capa de ozono, pero no dejan de ser dañinos para la capa de ozono. Y por último tenemos los hidrofluorocarbonos, donde como pueden ver el término cloro no existe en su fórmula química. Adelante, por favor. Bien, para todos recordamos, o la mayoría de los que estamos en esta conferencia, el R11, el R12, triclorofluorometano, diclorodifluorometano, son nombres que para nosotros son amigables, los conocimos. Esa fue la familia de CFCs que precisamente se dejaron de producir y de consumir por allá a principios de los años o de la década del 2000. Sigamos adelante. Tenemos en estos momentos los HCFCs. ¿Qué pasa con los HCFCs? Existe en este momento un consumo en el país de los mismos. Existe una planta de producción con una capacidad instalada, como pueden ver ahí, de 6.000 toneladas año para producir HCFC 22 concretamente, y hay un mercado de estos gases refrigerantes, evidentemente, sobre todo en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Adelante. ¿Qué pasa con los HCFCs? Son ricos en cloro. Por ende, al ser ricos en cloro, atacan a la capa de ozono. Tienen un PAO, un potencial de agotamiento del ozono. Obviamente, esto trae reacciones sobre la vida terrestre y existe el Protocolo de Montreal, convenio macro firmado por más de 150 países que da como obligación fundamental eliminar los HCFCs. Cuando hablo de eliminar, hablamos de producción y de consumo de dichas sustancias. Adelante, por favor. Ok, dentro de nuestro marco legal, ¿está nuestro país comprometido con la eliminación de los HCFCs? En primer lugar, tenemos un mandato constitucional. El artículo 127 de la Constitución obliga a la preservación de la capa de ozono. En segundo lugar, Venezuela ha ratificado el Protocolo de Montreal y sus enmiendas. Tenemos la Ley Penal del Ambiente,
tenemos el decreto 4335, que ya Betilde nos esgrimió un poco, que es, digamos, las normas para controlar el uso y el consumo de estas sustancias, y para el caso concreto del R22, la resolución 059 del 2015, donde se le aplicó régimen legal 1, es decir, prohibición de importación. Continuemos, por favor. Bien, ¿qué dice el decreto 4335 al hablar de los HCFCs? Que se congela su consumo, es decir, su producción, etcétera, etcétera, el 1 de enero del 2016. Y se deben eliminar al 100% el 1 de enero del 2040. No obstante, esto no es una fórmula lineal. Esto tiene un cronograma de reducción progresiva que lo podemos observar en la siguiente lámina. Ok. La cuota país para el consumo de HCFC 22 se estableció en el año 2013 en 2.236 toneladas métricas año. Esas 2.236 toneladas métricas vienen dadas en base a lo que fue el promedio del consumo de los años 2009 y 2010. Pero posterior a eso existen una serie de cortapisas en el camino que llevan a que por lo menos este año que estamos culminando, el 2020, ya se esté aplicando una reducción del 35% con respecto al nivel base, lo cual lleva a que el país máximo puede producir y por ende consumir 1.454 toneladas. En el 2025, ese número disminuye a 727 toneladas y, como bien lo decía Hazel, para el 2030 la reducción es prácticamente del 100%, 97,5% para ser más específicos, lo cual llevaría a una producción y un consumo máximo de unas 56 toneladas. Con esto, ¿qué les quiero decir, mis estimados amigos? Los días del R22 están plasmados en este cronograma. Existe la obligación de eliminar la producción y el consumo de esta sustancia. ¿Qué debemos hacer? Pues lo vamos a ver ahora más adelante. La siguiente lámina, por favor. Bien, reemplazos para el R22. Debemos, obviamente, tratar de analizar las alternativas que tenemos a la mano. Disponibilidad, compatibilidad con las aplicaciones actuales o existentes, los impactos ambientales. No podemos migrar de una sustancia que tiene un daño a la capa de ozono para complicar la existencia con otro daño colateral. Y por otro lado, muy importante, los impactos a la salud y a la vida. ¿A qué nos lleva eso? Siguiente lámina, por favor. Bien, sustitución o sustitutos del R22. No vayamos a pensar que se va a reemplazar el R22 y que vamos a ciegas en este camino. En la siguiente lámina vamos a observar que por lo menos existen unas 24 sustancias capaces de solucionar o reemplazar al R22, muchas de ellas drop-in, muchas de ellas nuevas tecnologías, con los cuales se requieren modificaciones en los equipos. Ahí podemos ver 407, 410, hidrocarburos, amoníaco, CO2, etc. Todas estas son alternativas para la sustitución del R22. En estos momentos, por lo menos, insisto, no menos de unas 20 sustancias que pueden reemplazar al R22 sin ningún tipo de inconveniente. Continuemos, por favor. Aquí tienen una tabla donde están básicamente las mezclas de HFCs, es decir, de hidrofluorocarbonos que pueden reemplazar al R22 y que están 100% disponibles en el mercado internacional
para su uso inmediato. Adicionalmente, la composición de cada una de esas mezclas. Ojo, dentro de ese círculo rojo resalto la primera nota de alarma. Existen estas mezclas, en su mayoría, existen gracias a que tienen un pequeño componente de hidrocarburos dentro de la composición. Adelante, por favor. ¿Me escuchan? Ahora sí, señor José, se había ido la voz. Ok. Les comentaba que en esta lámina tenemos por lo menos unas 6 u 8 sustancias para reemplazar el R22. Todas ellas mezclas de varios HFC con una ligera carga o un ligero componente de hidrocarburos. Entonces, importante, al momento de hablar de mezclas, debemos, como bien lo dijo Hazel en su exposición, recordar que todas estas mezclas deben ser cargadas por fase líquida. Y en segundo lugar, irnos acostumbrando, irnos entrenando a que estas mezclas pueden ser ligeramente inflamables. Pero disponibilidad, frecuencia de uso, tecnología y producción a nivel mundial existe ilimitada en estos momentos en el mundo. Siguiente lámina, por favor. Bien, criterios para seleccionar un refrigerante. Estoy seguro que dentro de la audiencia existen personas con la capacidad para decirnos cuáles son los criterios técnicos para utilizar un tipo de refrigerante u otro. Yo sencillamente me voy a quedar con el que está resaltado en verde. GWP. ¿Sabemos qué significa eso? Pues vamos a la siguiente lámina. Este GWP no es más que las siglas en inglés de potencial de calentamiento global. Así lo vamos a definir nosotros de ahora en adelante. Potencial de calentamiento global. Ya no solo, mis estimados amigos, debemos acostumbrarnos a hablar de SAO, sustancia agotadora de la capa de ozono, sino que ahora tenemos un nuevo elemento dentro de todo esto, que es el potencial de calentamiento global. ¿Y por qué? Muy sencillo. El Protocolo de Montreal, dentro de su jerarquía y como órgano rector de la mitigación del uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono, bien difícil es que promulgue el uso y aplicación de sustancias que vayan a traer un problema colateral a la vida, a la salud y al medio ambiente. Adelante, por favor. Bien, ¿esto qué significa? Que ahora debemos empezar a pensar, señores, no solamente una sustancia para sustituir al R22 debe tener un potencial de agotamiento del ozono similar a cero o igual a cero, sino que adicionalmente debe tener un potencial de calentamiento global bajo. Como ustedes pueden apreciar en esta gráfica, si sencillamente nosotros partimos la base de los CFC, posteriormente estamos en este momento en nuestro país tratando de eliminar el uso de HCFC, ya el mundo está hablando de una cuarta generación de refrigerantes, bien sea hidrofluorolefinas, los famosos HFO, o bien sea de refrigerantes naturales. Todos ellos tienen la particularidad de tener cero potencial de agotamiento del ozono
y un muy bajo, muy cercano a cero, potencial de calentamiento global. Continuemos, por favor. ¿Y esto por qué? Vamos a ver si de repente estamos en la vía correcta. Para nadie es un secreto que el R410 ha sido un sustituto natural y tradicional del R22 en lo que son equipos de aire acondicionado. Bien, el 410 es una mezcla, recordemos que debemos cargarlo por fase líquida, no tiene potencial del agotamiento de la capa de ozono, pero cuando comparamos el potencial de calentamiento global con el R22, nos percatamos que el 410 tiene un potencial de calentamiento global superior al R22. Nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Estamos sustituyendo una sustancia agotadora de la capa de ozono por una sustancia más amigable con el medio ambiente? Bajo este esquema, pareciera que no es la solución definitiva. ¿Correcto? Continuemos, por favor. Aquí tienen, pues, todos los sustitutos del R22, todas esas mezclas que inicialmente les dije que había por lo menos 20 de ellas con sus respectivos potenciales de calentamiento global. Lamentablemente, en su mayoría, todas tienen un potencial de calentamiento global superior al R22. Continuemos. Ok, hasta ahora sabemos que sencillamente los HCFCs tienen que ser eliminados cronológicamente, que existe un plan país, existe un plan en el mundo para dejar de usarlos, que los HFCs los empezamos a usar como sustitutos de los CFCs y de los HCFCs, pero que ahora se empieza a hablar del calentamiento global, potencial de calentamiento global. ¿Por qué? Por el protocolo de Kioto, el cual el protocolo de Montreal hizo parte de su estructura, hizo parte de su contenido. Siguiente lámina, por favor. Esto nos lleva a que en la 28ª reunión de las partes, celebrada en Kigali, en octubre del 2016, Betilde, por favor, avanza. Siguiente lámina, por favor. Se tomó como decisión reducir el consumo y la producción de HFCs. Ese es el resumen del acuerdo de la reunión de Kigali, la cual posteriormente se transformó en enmienda y nuestro país ha ratificado como tal. Seguimos, por favor. Está vigente esta enmienda para Venezuela. Como pueden ver, entró en vigencia el 1 de enero del 2019. Prácticamente va para 2 años, lo cual nos obliga a hablar de tecnologías que no sean agotadoras de la capa de ozono, pero que al mismo tiempo sean tecnologías que tengan un potencial de calentamiento global muy bajo, ideal que sean 0. Continuamos, por favor. Ok. Fíjense, hace 3 o 4 láminas le mostré la cronología de cómo había ido emigrando el mundo de los CFCs a los HCFCs, ahora los HFCs. Ya en el mundo se está hablando de tecnologías o de refrigerantes de 4ª generación. ¿Cuáles son esos refrigerantes de 4ª generación? Para el lado concreto de la química sintética, las hidrofluorolefinas. Estas hidrofluorolefinas tienen la particularidad de que tienen un bajo potencial de calentamiento global y 0 potencial de agotamiento de la capa de ozono. Nosotros, mis estimados amigos, todavía estamos hablando de refrigerantes de 2ª generación. Los invito a que vayamos viendo el futuro, vayamos tomando en perspectiva lo que viene en el mundo, porque tarde o temprano van a ser tecnologías con las cuales nos va a tocar lidiar. Siguiente lámina, por favor.
Ok, ¿qué ha sucedido o qué ha empezado a suceder en el mundo? Como bien pueden ver ahí, en Estados Unidos se está diciendo que 134A es inaceptable para el uso, para su uso en vehículos nuevos en el 2021, es decir, dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses en Norteamérica no se va a ensamblar, producir un solo vehículo que tenga aire acondicionado cuyo sistema utilice 134A. ¿Ok? Posteriormente, se está hablando de que para refrigeración, el 134A, el 507 y el 410 no van a seguir siendo utilizados. Japón también saca su propia normativa, un poco menos ruda y dura que la legislación norteamericana, pero todas, absolutamente todas, van en la misma dirección. Potencial de calentamiento global bajo, ideal 0. Continuemos, por favor. Ok. ¿A qué nos lleva esto? La sustitución del R22 en el mundo empieza a darse a refrigerantes naturales, como los hidrocarburos, como el CO2, como amoníaco. Son soluciones que se pueden aplicar. HFCs no saturados, es decir, las hidrofluoroolefinadas con muy bajo potencial de calentamiento global. Seguramente ya muchos de los que están escuchándome en estos momentos han escuchado o han oído del HFO 1234YF, sustancia con la cual empieza a ser utilizada dentro de los equipos de aire acondicionado de los vehículos y va a ser el reemplazo teórico del 134A en refrigeración automotriz. Por otro lado, se empieza también a utilizar mezclas de HFC con alto potencial de calentamiento global y refrigerantes naturales con bajo potencial de calentamiento global para minimizar el efecto total del calentamiento global de la sustancia. ¿Recuerdan la lámina donde les mostré que todos los sustitutos del R22 mezclas tenían un porcentaje de hidrocarburos en el mismo? Precisamente para poder bajar ese potencial de calentamiento global de esa mezcla. Continuemos, por favor. Ok. El anterior, si están amables. Bien. Se empieza a hablar de refrigerante 32 en sustitución del 410. Fíjense que nosotros estamos en estos momentos familiarizándonos con el uso y consumo del 410 y ya en el mundo se empieza a hablar de R32 como sustituto del 410. Sencillamente porque el R32 tiene un potencial de calentamiento global inferior al 410. Mezclas como 446, 447, 444. Hidrocarburos como el propano. Otra mezcla como el 444B para las unidades split. 134A, obviamente, en el mercado de reposición, en el mercado de mantenimiento, se va a seguir utilizando y más en nuestro país como tal. Pero también, como dato, debemos empezar a familiarizarnos, a investigar, a indagar sobre el 1234YF, el cual es la sustancia que va a ser dentro de 3 meses utilizada por todos los vehículos ensamblados en Norteamérica y que sean exportados en el mundo. Siguiente lámina, por favor. Bien, existe el refrigerante ideal. Para eso debe llenar una serie de requisitos. Seguridad, no ser tóxico, no ser corrosivo, ser químicamente estable. Ideal es que sea no flamable, eficiente y compatible con el equipo, obviamente. Potencial de agotamiento del ozono 0, condición sine qua non. Hacia atrás no podemos ir, pero potencial de calentamiento global bajo, ideal sería 0,
precisamente para cumplir con lo establecido por el protocolo de Kioto en cuanto a lo que es el calentamiento global. Vamos ahora, en la siguiente lámina, a ver algunas comparaciones sobre distintos refrigerantes que podemos utilizar, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras. Creo que todos conocemos, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco sí tiene como contras que es tóxico, que es inflamable, hay restricciones sobre su capacidad de carga. Sin embargo, es un refrigerante que no tiene potencial de calentamiento global, hay un menor costo, es un refrigerante económico, presenta buenas prestaciones, pero está limitado a un rango de acción o aplicación como tal. Continuemos. Siguiente lámina, por favor. Ok. Hidrocarburos. Evidentemente, para nadie es un secreto, como bien lo dijo Heysel y lo dijo Betilde, que empieza a utilizarse propano, que empiezan a utilizarse hidrocarburos como sustitutos de los HCFC y de los HFC. ¿Qué sucede con los hidrocarburos? Bueno, la inflamabilidad, sí, es un tema a analizar. Por otro lado, sus restricciones sobre utilización y volumen de carga son cuestiones de seguridad. Tenemos otra alternativa como es el dióxido de carbono. En fin, alternativas existen, no menos de 2 docenas de alternativas que pueden ser utilizadas. Lo ideal dentro de todo esto es que sepamos manejarlas y sepamos aplicarlas correctamente. Siguiente lámina, por favor. Aquí tienen otro resumen de lo que son las hidrofluorolefinas, donde hay una serie de mezclas de sustancias fabricadas específicamente para no tener efecto sobre la capa de ozono y tener un efecto de calentamiento global menor o mínimo o igual a 0. Dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, el 1,2,3,4,10F, tenemos otra serie de mezclas como las que ahí aparecen, cuyo potencial de calentamiento global es muy, muy, muy bajo en comparación con las sustancias actuales. Seguimos, por favor. Bien, desafíos que vamos a tener que enfrentar y a los cuales los invito a ir visualizando. En primer lugar, sí, probablemente tengamos que utilizar refrigerantes inflamables, lo cual requiere la evaluación de los procedimientos y el establecimiento de normas claras para el uso de esas sustancias. Indispensable ir hacia transferencia de tecnología con bajo potencial de calentamiento global. Entrenamiento técnico, vital. Vital que nuestros técnicos sepan cuál es la composición del refrigerante que están o que van a utilizar, porque en la mayoría de los casos ya no vamos a trabajar con sustancias puras, sino que vamos a trabajar con mezclas y también en la mayoría de los casos con mezclas o con sustancias naturales que puedan ser ligeramente o 100% inflamables. Entonces, vital el entrenamiento de los técnicos. Continuemos, por favor. Por último, esta es una lámina que creo que está publicada en la página web de Benacor, está en Instagram, si no me falla la memoria. Esto es la normativa legal, sustancia por sustancia, de cuál es el basamento legal para poder acceder a esa sustancia. En primer lugar, recordemos, el RACDA, condición sine qua non, se debe estar en ese registro, que es el registro de actividades contaminantes del ambiente. En segundo lugar, recordemos la exposición de Betilde, donde nos habló de la resolución 227, donde debemos tener del Ministerio de Ecosocialismo la respectiva autorización y registro para poder importar HFCs. Ojo, no con esto estoy diciendo que esté prohibido.
pero sí está controlado en estos momentos la importación de HFCs a la obtención de un permiso por parte del Ministerio de Ecosocialismo para que puedan empezar a llevar sus controles sobre el plan de eliminación gradual de los HFCs. Entonces, los invito a que revisen esta lámina para que tengan un poquito la noción de cuáles son las sustancias de prohibida importación, que como pueden ver son 3 o 4 sustancias, básicamente CFCs y un HCFC, y por otro lado, el resto de las sustancias que no son agotadoras de la capa de ozono, pero que sí tienen un alto potencial de calentamiento global y de las cuales deberíamos ir religiosamente a registrarnos en el Ministerio de Ecosocialismo y obtener nuestra permisología necesaria para poder hacer la importación de estas sustancias y el uso de las mismas. Siguiente lámina, por favor. Entonces, señores, los invito en primer lugar a un poquito de tranquilidad porque evidentemente no es el mejor momento esta situación mundial, pandemia, situación económica interna, etcétera, etcétera, nos está llevando pues un poco al trote, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestra situación espera o requiere que esperemos un poco con calma cuál es la definición mundial, hacia dónde se va, hacia hidrofluorescinas, hidrocarburos, mi opinión muy personal, hacia ambas, porque va a haber mercado para distintas aplicaciones. Y siempre, siempre, antes de utilizar una sustancia, sea la que sea, uno, debemos verificar su disponibilidad, tanto a nivel local como a nivel mundial. La normativa legal, no nos la podemos saltar a la torera. La normativa legal está ahí para ser cumplida. Por otro lado, la compatibilidad con las aplicaciones existentes y sobre todo los aspectos ambientales y los riesgos que las mismas implican para la vida y para la salud. Con esto pues concluyo mi exposición, agradeciendo el tiempo que se tomaron en escucharla y atentos quedamos para cualquier duda o aclaratoria. Muy buenas tardes. Ok, sí que tenía un problemita ahí con el audio. ¿Me escuchan todos? Perfectamente, Carlos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, José. Igualmente muy ilustrativa la presentación, muy actual. Por ahí mandé un mensaje que vayan preparando sus preguntas. Antonio Mata dice... No se te escucha, Carlos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí le escuchamos, señor José. A quien no escuchamos es a Carlos, ¿correcto? Sí, es correcto. Gracias, Betilde. De nada. Me voy a permitir, porque acabo de leer la pregunta del señor Juan Ribeiro. Creo que tanto Fondoín como nosotros, como Produben y el MINEC, que nos está seguramente escuchando,
La pregunta, ¿qué hacemos con el R22 contaminado que hemos recuperado de los sistemas en donde los compresores han tenido fallas eléctricas? Hazel, Betilde. Bueno, para comentarles un poco, no tenemos, como decir, la solución ahora ya disponible. Sin embargo, para el caso de R22 contaminados, nosotros tenemos conjuntamente con el Ministerio de Ecosocialismo un proyecto de destrucción de estas sustancias con la empresa Invencem de Cementos de Venezuela en San Sebastián de los Reyes. Actualmente ya se realizaron unas pruebas de quemado o protocolos de quemado donde se realizó la destrucción de un CFC12 a fin de determinar que el horno era eficiente para eliminar esas sustancias. ¿Ok? Los resultados fueron positivos. El horno cumple con todas las condiciones para destruir sustancias agotadoras de la capa de ozono. Sin embargo, en el horno en el cual se hizo la prueba de quemado, tuvo una falla. Lamentablemente, la empresa de San Sebastián de los Reyes está esperando que les llegue ese repuesto que es altamente costoso del horno donde se va a destruir estos gases. Pero bueno, una vez que se tenga, que la planta entre en operatividad ese horno, pues se va a reactivar con el Ministerio de Ecosocialismo la permisología y luego pues aperturar en lo que es la destrucción de cualquier sustancia agotadora de la capa de ozono. Gracias, Betilde. No sé si Carlos ya está con audio. Bueno. Hola. Disculpa. Mucho Adelante. Gusto. Adelante, Yurli. Yurli Tiberio del MINEC. Yurli, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Sí. No, quería acotar o agregar que lo que dijo mi compañera Betilde es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos a la espera también, otra opción era que ellos adecuaran otro horno y nos presentaran las pruebas pilotos correspondientes a fin de evaluar si el sistema pudiésemos generar la eliminación o disposición final de esos refrigerantes. Adicionalmente a eso, como eso todavía no está latente, lo importante es que ese refrigerante que se encuentra o que tienen en almacén, que esté en condiciones de contaminación, lo tengan de una manera almacenado de una manera adecuada e identificado mientras se logra definir cuál va a ser la tecnología de eliminación. Y otra alternativa que también legales nacionales es mediante el convenio de Basilea realizar un movimiento transfronterizo para la disposición en otro país de esos refrigerantes que cuenten con la tecnología específica para eso. Excelente. Gracias. Aprovecho, Yurli. A ver, aquí hay una pregunta como por ejemplo, ¿cómo haríamos para registrar las empresas en Fondoín? Aclaremos, por favor. No. Las empresas no se registran en Fondoín. Sí, el RACDA se obtiene ante el Ministerio de Ecosocialismo, no ante Fondoín. Eso es una. Efectivamente, hay confusión. Como dice el señor José, el RACDA se lleva a través del Ministerio de Ecosocialismo. En Fondoín solo podemos apoyar en cuanto a la formación de los cursos en buenas prácticas en refrigeración. Otra pregunta que quería tomar acá, dice el señor Luis Canto. Entiendo que existe en Venezuela un aparato que permite cierta regeneración de gas, utilizando siempre que los daños en el refrigerante a nivel de contaminación no sea muy elevada. Creo que Edgar Oropesa tiene buena información de ello. Bueno, Fondoín actualmente está creando 2 centros de regeneración. Bueno, ya están las plantas de regeneración. Actualmente está una aquí en Guarena, si mal no recuerdo, y una en Maracay.
Nosotros actualmente se le va a dar estamos organizando lo que es la inducción del uso de los equipos a estas dos empresas, para luego reactivar lo que son esos dos centros de regeneración. Una vez que se logre reactivar estos centros de regeneración, pues se va a publicar tanto por la página del Fondoín, también los compañeros del Ministerio de Ecosocialismo nos pueden apoyar en promocionar pues estos dos centros que futuramente van a estar disponibles para regenerar gases que no estén tan contaminados o mezclados. Ok, excelente, porque fíjense que otra de las preguntas es, ¿existe un inventario nacional de refrigerantes fuera de especificaciones? Desconozco, Yurley o Betilde, ¿se lleva algún tipo de control sobre esos refrigerantes que están fuera de especificaciones como tal? Bueno, actualmente nosotros tenemos algunas cantidades registradas con el proyecto Cero Fugas que se lleva conjuntamente con los compañeros de Benacor. Sin embargo, no tenemos cifras de todo lo que, todos los gases que están contaminados, que estén fuera de servicio para destrucción. Si por casualidad de las empresas que están dentro de esta actividad tienen sustancias, pues nos pueden reportar tanto a nosotros como al Ministerio de Ecosocialismo. Nosotros trabajamos muy de la mano y estamos pues muy relacionados, por supuesto, con el tema y con las acciones a implementar. Si existen empresas que tienen gases potenciales para destrucción, con informarnos y de dar la ubicación una vez que este proyecto se reactive, pues ya tendríamos un estimado de las cantidades a destruir y bueno, nos pueden informar. Nos pueden informar porque nosotros es complicado tener ese registro por ejemplo, mira, se desinstaló un aparato, no sé dónde, y hay no sé cuántos kilos de refrigerante que no sirve, pues que no se puede utilizar, que está para destrucción. Bueno, eso nos pueden informar a nosotros, o el Ministerio también de Ecosocialismo también les pueden informar a ellos. Y bueno, nosotros estamos trabajando, por supuesto, con lo que son las estrategias para poder destruir y regenerar en el caso de que así se permita esa sustancia. A ver, si me permiten el comentario. Es muy importante que toda aquella empresa que tenga refrigerante fuera de especificaciones lo haga del conocimiento público a las autoridades nacionales, en este caso al MINEC. Recordemos que independientemente de que el producto, sustancia química que tengan en su poder esté fuera de especificaciones, esta no deja de ser una sustancia peligrosa, ¿ok? Sea cual sea su composición química. Y evidentemente creo que tanto el MINEC como Fondoín podrán darle la mejor de las orientaciones en cuanto a qué hacer, bien sea destrucción, bien sea regeneración, bien sea reciclado, porque también hay otra gran realidad. No toda sustancia fuera de especificación tiene que pasar por un proceso de destrucción. Puede pasar por un proceso de regeneración o de reciclado, tal cual como lo contempla el Protocolo de Montreal, ¿correcto? Exactamente. Perfecto. Bueno, creo que... Ajá. Sí, disculpe. Con respecto al registro y la autorización RACDA, que no nos dio tiempo de responder, lo que sí quiero decir es que ahorita por la situación pandemia, nosotros estamos trabajando vía correo electrónico. Entonces, pueden hacer su solicitud con los requisitos establecidos en la resolución 073 a través del correo ragda.minec2020@gmail.com. Excelente, excelente. Repito, ragda.minec2020@gmail.com. Ahorita, debido a la situación pandemia, estamos siendo un poco flexibles en algunos requisitos, como por ejemplo la inspección técnica, previa declaración jurada por parte de la empresa, que ya cuando termine la situación de pandemia mundial que vivimos, posteriormente hacemos el seguimiento y control de dicha empresa. Yurli, ¿podrías colocarlo el correo electrónico en el chat? Porque creo que así la gente lo capta más rápido.
No Sí, sé seguro. Sí, Ahora gracias. le escribo. Y otra Gracias. cosa es con relación a algunos inventarios que tenemos acá de tráfico ilícito con R22, que no sabemos efectivamente si algunos de esos productos que incautamos están contaminados. Entonces, por ende, necesitamos que hacer el estudio correspondiente para saber y que ese insumo sirva también para el inventario que se lleva a través de Fondoí, que nosotros también nos serviría mucho tener esa información como ministerio. Análisis que para la audiencia, para tener un análisis correcto de la composición química de esas sustancias, tiene que hacerse mediante un proceso de cromatografía de gases, o que me corrijan los ingenieros químicos que están en el chat. ¿Correcto lo que estoy diciendo? Bueno, no soy ingeniero, pero sí es correcto. El análisis que se debe hacer es de cromatografía. Sin embargo, nosotros en Fondoín tenemos, y el ministerio también cuenta con equipos analizadores de pruebas rápidas para un grupo limitado de sustancias de gases refrigerantes. Excelente. Que son portátiles. Claro, te dan como una idea inicial de cuáles son los componentes que pueda estar presentes en esa sustancia. Sí, efectivamente. Y bueno, la experiencia que hemos tenido con nuestros equipos ha sido bastante positiva. Hemos hecho y acertada, hemos hecho algunas muestras y el equipo han arrojado resultados bien parecidos a lo que da la cromatografía. O sea que es un primer acercamiento efectivamente, pero son bastante acertados. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si el señor Maciano sigue. Sí, creo. aquí estoy. Ya volvió. Perfecto, Buenísimo. Carlos. Los estoy escuchando con mucha atención. Genial. Perfecto. Entonces, bueno, quedamos en tus manos, Carlos. ¿Qué más se necesita? Bueno, en primer lugar, muy agradecido con los expositores, excelentes presentaciones. Esto era que cuando conversábamos estaba previsto para 1 hora, hora y media, y bueno, ya llevamos más de 2 horas en esto. Quiero informarle a todo el mundo que esta presentación está siendo grabada, esta conferencia está siendo grabada y la tendremos disponible en nuestro canal de YouTube, Venacor. Se meten por YouTube, ponen Venacor y la vamos a poner ahí. Todavía no, por supuesto, tengo que esperar porque se está grabando en la nube y tengo que esperar que Zoom me la mande, ponerla en el formato de YouTube y montarla allí. Igualmente, a todas las personas que se registraron se les va a hacer llegar, cuando tengamos disponible ya la grabación en YouTube, les vamos a hacer llegar el enlace y les vamos a hacer llegar las presentaciones que vieron hoy. Entonces, para su tranquilidad en el sentido de que van a tener toda la información a mano. Eso en los próximos días. No se los puedo prometer hoy o mañana. Esperar que la grabación esté disponible en YouTube. Eso en primer lugar. Por otro lado, recordarles y hacerles mucha insistencia en que el evento que estaba pautado para el jueves fue cambiado para el 13 de octubre. Y vamos a contar con representantes del Ministerio de Ecosocialismo y de la Fiscalía, que ya veo que hay algunos acá, lo cual me parece excelente y bueno, bienvenidos. Eso es muy importante porque ahí vamos a ver todo lo que es el régimen de autorización, de vigilancia, sancionatorio, etcétera, etcétera. Entonces creo que es bien importante estar coordinados en eso. Entonces, el martes 13 de octubre a las 3 de la tarde, igualmente se van a poder registrar las personas que no asistieron. A todos los que asistieron hoy les vamos a enviar digamos, las coordenadas de la reunión para ese día, pero además a los que se registren nuevos también se lo vamos a hacer llegar. Entonces no habría ningún problema en ese sentido. Por último, antes de cerrar, recordar pues y agradecer a nuestro patrocinante, la empresa Refrimac, y yo les había prometido para ya el cierre, porfa, Betilde, si puedes ir a la última lámina de esta presentación. Ajá. El Refrimac nos está ofreciendo, como les comentaba, primero un kit que ellos van a armar y ellos van a estar informando a través de sus redes sociales, orientado de productos, pues orientados hacia todo lo que es la parte de servicio técnico en aire acondicionado,
para el cual las personas registradas tendrán un 10% de descuento. Y además, el último día, en la jornada del 13 de octubre, ellos van a hacer una rifa. Las condiciones para participar en una rifa ahí están viendo la imagen, pues eso es un medidor digital. Para participar en esa rifa deben seguir la cuenta de Instagram de Refrimac, @refrimacbzla, Refrimac es con Q al final. Deben comentar en la cuenta Instagram de Refrimac la publicación relacionada con el evento de Benacor, el webinar Gases Refrigerantes en Venezuela, situación actual y perspectiva. Y bueno, participarán todas las personas que comenten desde el día de hoy, 29 de septiembre, hasta el 13 de octubre. Entonces, bienvenidos y les deseo mucha suerte en esa rifa. Y bueno, sin más que decir, agradeciendo nuevamente a los expositores, agradeciendo también a los participantes. Y nos vemos el 13 de octubre entonces. Muchas gracias a todos y bueno, hasta acá los dejo. Gracias. 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 Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chaito.